Bueno, hola con todas y con todos. Es un gusto que nos acompañen hoy en este webinar Resistencias desde la cotidianidad, la experiencia de Ecociencia acompañando a la nacionalidad guaraní en un modelo de gestión para su territorio. Me presento, yo soy Ana María Cosa y trabajo en Ecociencia como oficial de comunicaciones y formo parte del proyecto Amazonía 2.0 en Ecuador. Es un gusto. Antes de comenzar, quiero agradecer a Karin Potvin de Wiseino por facilitarnos este espacio para la realización del webinar. Bueno, ok, qué bueno que nos acompañen. Yo solamente voy a hacer unas indicaciones logísticas antes de comenzar. Abajo encontrarán unas ventanitas, unas para el chat, para que nos envíen sus saludos. No olviden enviarnos sus saludos y contarnos desde dónde nos acompañan. Y la otra es, recuerden que pueden enviarnos sus preguntas respecto a las ponencias que hoy escucharán a través de esta pestaña que está abajo, Question and Answers, preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus pantallas. Bueno, con esta explicación voy a dar paso a la agenda del día de hoy. Primero nos acompañará Rodrigo Sierra, consultor internacional, y nos hablará de la economía de la conservación de la biodiversidad en el territorio guaraní, una evaluación del efecto de la estrategia de la conservación de la biodiversidad de Ecociencia. Posteriormente, nos conversará Silvia Villasís, experta en ecociencia, sobre el Geovisor, una herramienta de aprendizaje a través de la visualización de los reportes de presiones y amenazas en 6 países de la Amazonía. Seguiremos con la presentación de Braulio Buendía, estrategias para fortalecer la gestión de los bosques indígenas ante los efectos del COVID-19. Él es coordinador regional del proyecto Amazonía 2.0 en Sudamérica. Y finalizaremos con una presentación mía muy breve sobre el proceso de comunicación y publicaciones. Ok. Voy a darle paso a Carmen Ecociencia, directora de Ecociencia, que nos dará unas palabras para el inicio de este webinar, para dar paso ya a las presentaciones. Carmen. ¿Cómo están? Gracias, Ana María, muy amable. Buenas tardes con todas, con todos. Es un gusto que nos acompañen nuevamente, o tal vez no nuevamente, pero como ustedes saben, este es el segundo webinar de 2. Empezamos ayer con el objetivo de contarles sobre cuál ha sido la experiencia, tanto desde el lado de Ecociencia, como ayer tuvimos la maravillosa participación de Gilberto Nenquimo, presidente de la NAHUE, de la nacionalidad guaraní, para que también nos cuente desde el punto de vista de la nacionalidad cuál ha sido su experiencia trabajando pues con nosotros a través de diferentes proyectos y desde hace algunos años ya en el territorio guaraní. Pero quiero simplemente y rápido agradecerles entonces por su participación el día de hoy y también agradecer muchísimo a los invitados, a los panelistas que tenemos hoy, no solo a las 2 colegas de Ecociencia, que son Silvia Villasís y Ana María, pero también a Braulio Buen día y a Rodrigo Sierra, quienes nos han hecho el favor de acompañarnos, puesto que también han sido aliados, han sido colegas sumamente importantes para este proceso de gestión y de participación a través de algunos proyectos en el territorio guaraní. Bueno, bienvenidos y seguimos, Ana María, gracias. Gracias, Carmen, por tu presentación.
Vamos a dar paso a Rodrigo Sierra con su presentación La economía de la conservación de la biodiversidad en el territorio guaraní, una evaluación del efecto de la estrategia de la conservación de la biodiversidad de Ecociencias. Rodrigo Sierra es biólogo de la Católica, tiene maestrías y doctorado en geografía por la Ohio State University, fue profesor de análisis espacial y economía de la conservación entre 1994 y 2009, fue director del Centro de Estudios Ambientales en Latinoamérica de la Universidad de Texas del 2005 al 2008, consultor internacional en temas relacionados al cambio del uso del suelo en América tropical desde el 2009, realizó análisis nacionales de deforestación de Ecuador, Costa Rica y Nicaragua y varios estudios regionales en Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Por varios años trabajó midiendo la demanda de territorio de las comunidades indígenas del Pastaza y lo que vamos a presentar ahora, lo que va a presentar ahora, se complementa con este trabajo. Cabe recalcar que él es miembro de Ecociencia desde hace bastante tiempo y es importante recalcar también que es emelexista. Bien importante. Por favor. Bien importante. Ya. Buenas tardes con todos. No sé si me pueden oír. ¿Me pueden oír? Sí, te escuchamos. Ya. Buenas tardes con todos. Sí, lo de emelexista es muy importante. Eso no hay que olvidarse. Ya, no sé si están viendo mi... tengo que compartir la pantalla ahora, ¿verdad? Sí, tengo que compartir la pantalla. Comparto la pantalla. Si lo bajas un poco también a tu cámara para verte. Ahí, bueno, me voy a cambiar porque estoy contra la luz, es lo que pasa. Oh, perfecto. Estoy contra la luz. No sé si es que haga diferencia, pero me voy a poner acá. Ya. Bastante. A ver, vamos a acomodarnos con esto. A ver, entonces voy a presentarles, como les decía Ana María, no sé si, a ver, solo me perdonen que no estoy seguro cómo funciona eso. No está tapando la presentación mi cara, ¿no? No se ve mi cara, tapa la pantalla, tapa la presentación. No, estamos viendo tu presentación. Ya, ok, ya, perdonen el va y viene. Ya, como decía Ana María, la idea de trabajar en comunidades indígenas en general en la Amazonía tiene algún tiempo. Desde más o menos el principios de los 2000 vengo trabajando, al principio intensamente y después de una manera un poco más, digamos, paulatina, en tratar de entender cuál es la demanda de territorio de las comunidades indígenas que viven en la Amazonía. Este trabajo lo he hecho con muchas personas, en el que vamos a hablar ahora sobre el trabajo de Ecociencia específicamente, lo hice con la ayuda de Silvia Villasís, Oscar Carva y los colegas Waos, Abraham, Gilberto y Aurelia, y el apoyo obviamente de Javier y Ana durante el trabajo de campo y después de la parte. Lo primero que quería hacerles notar es que en el Ecuador, en la Amazonía del Ecuador, pues, chicas, yo estoy moviendo aquí estas cosas porque no sé dónde están. En la Amazonía del Ecuador, ¿cómo quito esto? Yo quiero quitar mi pantalla. Ya, ahí. En la Amazonía del Ecuador quedan aproximadamente 8 de cada 10 hectáreas de bosque original. Es la zona mejor conservada del Ecuador, pero al mismo tiempo significa que tenemos un montón de bosque en la Amazonía, ¿no? Tenemos una cantidad significativa de bosque que todavía permanece. Sin embargo, dentro de ese bosque, o ese bosque, pertenece en gran parte a las comunidades indígenas que viven en la región, ¿no? Hay varias nacionalidades, quichua, guarani, achuar, etcétera. No voy a leer todo, solamente quiero hacerles notar que su propiedad del bosque es amplia y también es bien fuerte. Es difícil ahora modificar la propiedad de la tierra en la Amazonía. La propiedad está bastante bien definida. Y se divide entre las varias nacionalidades, ¿no? Casi todas tienen grandes niveles de deforestación de los territorios de cada uno. Los quichua, el 80% de su territorio es bosque, los guarani el 99%, achuar 97%, todas tienen grandes cantidades de bosque. Los sionas son los que menos tienen, porque están al norte, en una zona que se ha desarrollado por mucho tiempo, pero aún así todavía conservan bastante bosque. Del otro lado, ¿cómo se distribuye el bosque? ¿No? También los quichuas son los que más tienen, los guaraníes son los segundos, etc. El bosque es un elemento fundamental de la vida y economía de las nacionalidades indígenas de la Amazonía. Nosotros tendemos, o por lo menos yo siempre tendí hasta hace algunos años, a pensar en el bosque como un área de conservación, ¿sí? Donde tenemos una gran cantidad de bosque que tenemos que conservar, pero
poco a poco me he ido dando cuenta que dentro de este bosque tenemos un montón de comunidades. Miren, esas que están ahí son las comunidades que pude mapear más o menos entre el 2002 y 2016. Son casi 300 comunidades que son las que no tienen acceso a carreteras. Hay más comunidades que están junto a las carreteras. Estas son las que no tienen comunidades y solamente las que están en Pastaza, un poquito en Orellana, pero Pastaza y la parte norte de Morona. ¿No? Es una cantidad inmensa de comunidades que viven en la zona. Entonces, ese bosque, para empezar, tiene mucha gente adentro. En segundo lugar, no sé si se puede ver muy bien esto y después vamos a revisarlo, cada comunidad tiene un uso del suelo, tiene un uso del territorio bastante amplio. Por ejemplo, esta comunidad aquí, no sé si se puede ver mi cursor, esto es Conambo. Entonces, la gente de Conambo está usando todo ese territorio de aquí. Sí, aquí tenemos otra, esto es Copataza, esto es Bufeo, Curinza, Yuchunza, acá tenemos comunidades guaraníes que las que vamos a hablar más. Entonces, si yo multiplico cada una de estas comunidades por un área de uso, un territorio de uso, entonces podemos ver que la gran mayoría del bosque de la Amazonía, lo que queda del bosque de la Amazonía, está siendo usado. Está siendo usado por las comunidades indígenas que viven eso y encima más, esas comunidades indígenas están creciendo a una velocidad impresionante, aunque en los últimos años ha bajado un poco, pero siguen creciendo. Entonces, por ejemplo, miren, este es un estudio de Gray et al. En la parte norte de nuestra Amazonía. Ellos analizaron 32 comunidades de 5 diferentes nacionalidades entre el año 2001-2012 y encontraron que en este periodo de 11 años, las familias aumentaron en 40% y las comunidades aumentaron en 50%. En estas comunidades. En nuestras áreas de trabajo, en las áreas de trabajo de conciencia, por ejemplo, en el territorio Guaurani, solo estamos hablando del territorio ancestral, este territorio, esta parte del territorio Guaurani que está aquí, ¿no? Había una comunidad en la década de los 50 y en el 2019 había 31 comunidades. En los 90 y los 2000 fueron los que más aumentaron, 8 y 7 comunidades respectivamente. En los de Achuar, solo para complementar la idea, vemos algo parecido, pero tal vez incluso más intenso. En los 1950 había una comunidad y en el 2018 había 84. En los 80 aumentaron 19, en los 90 17 y después entre el 2000 y el 2008 se han creado 14 nuevas comunidades. Y esta es una dinámica que posiblemente se repite, yo diría que en casi todas las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana y me atrevería a decir que se repite en todas las nacionalidades de la Amazonía, punto. Hay una gran explosión de la población que tiene que ver con muchas cosas, pero entre otras una transición demográfica bien acentuada, donde tenemos una caída de la mortalidad rápida y un incremento de la fertilidad, sobre todo un incremento de la sobrevivencia de los jóvenes en cada una de las nacionalidades, lo cual crea una población en gran expansión. En el 2008, que son los datos que tengo para los Achuar, no tengo datos para los Guaraní, más o menos el 65% de la población tenía menos de 15 años. Entonces, esa población de menos de 15 años todavía no se ha reproducido, lo cual quiere decir que la población de los Achuar y posiblemente la del resto de comunidades de la región tienen un potencial de expansión gigantesco. Dentro de este contexto, entonces, queríamos analizar cuál es la demanda del territorio Guaurani por las comunidades que están en el territorio ancestral. Y ya les voy a enseñar un mapa específicamente para ver eso, ¿no? Sabiendo que hay una gran variedad de usos del suelo, es decir, las comunidades indígenas de la Amazonía no son homogéneas, sus formas de vida no son homogéneas. Hay grupos que han vivido básicamente de la agricultura y al otro extremo hay grupos que han vivido básicamente de la recolección, cacería y recolección de frutas. Y históricamente muchos de los grupos que no utilizaban la agricultura empezaron poco a poco a utilizar la agricultura, como es el caso de los Guaurani. Entonces no es tan sencillo como para decir, no, este es el área de uso de un grupo o de una nacionalidad, sino que hay que entender cuál es su área de uso. Y partimos de eso. Entonces, lo que estábamos haciendo nosotros, o por lo menos al inicio de lo que empezamos a trabajar con Ecociencia, es entender cuánto del territorio guaraní se está usando y cuánto del territorio guaraní es realmente una reserva, asumiendo o definiendo la reserva como aquello que no usamos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando tenemos un fondo de ahorro en el banco, en nuestra cuenta de ahorro, esa es nuestra cuenta de ahorro, nuestra reserva. Lo mismo estamos tratando de entender
conforme íbamos analizando esta demanda, y no voy a cubrir todo lo de demanda porque quiero concentrarme en el tema de la relación entre las actividades de ecociencia o actividades como las de ecociencia, debería decir, y la conservación de recursos naturales y biodiversidad específicamente en el territorio guaraní. Conforme íbamos haciendo el análisis del territorio, nos fuimos dando cuenta que había algunas relaciones interesantes, no solamente con la parte productiva, sino también con su ubicación en relación a otras condiciones, que nos indicaron que no es una distribución al azar. Hay factores que definen la distribución de las comunidades y los tamaños de las comunidades y a través de esto su demanda del territorio. Y entramos entonces poco a poco en el tema de cómo establecer esta relación entre acciones de conservación y el resultado de conservación. Ya, entonces, asumimos para el análisis del territorio y el análisis de la relación que nuestra unidad de análisis es el territorio y que dentro de este territorio, que es el territorio, el área de bosque sobre todo que las comunidades usan, normalmente el territorio en las que hemos medido el bosque es el 98, 99% del territorio. Hay un 1 o 2%, dependiendo de en qué comunidades estén, que son agrícolas y de vivienda, pero la gran mayoría es bosque. Y asumimos que conforme uno se aleja de la comunidad, la presión sobre los recursos naturales va disminuyendo hasta llegar a un punto en el cual se convierte en igual a la presión natural de las condiciones naturales de una zona, es decir, donde ya no pasa el uso de los recursos, ya no pasa la extracción de recursos, se convierte en una zona que es equivalente a lo que sería, en teoría, la biodiversidad en condiciones de presión nula, que es más o menos lo que estoy tratando de explicar en esta figura. Entonces tenemos la comunidad y conforme vamos moviéndonos hacia afuera, entonces va reduciendo la presión y va aumentando la calidad del bosque, del ecosistema en general. Tomando en cuenta que la distancia no es medida o no debe ser medida en distancia física, en kilómetros, en metros, en millas, en lo que ustedes deseen, sino que debe ser medida en accesibilidad, en tiempo. Entonces generamos un modelo de accesibilidad para entender hasta dónde llegaban las comunidades, cuánto se movían, cuánto se alejaban de sus comunidades para extraer recursos. Y asumimos que si es que los efectos de las intervenciones de conservación son efectivos, el área del territorio debería ser menor. Es decir, debería haber menos extracción de usos y recursos del bosque circundante. Y por lo tanto, esta distancia que vemos aquí, si es que funciona el sistema, empezaría a bajar, ¿no? Poco a poco. Y en los achuar, por ejemplo, encontramos cosas interesantes que no tenemos para los guavos porque hicimos un estudio un poco diferente. Los achuar, por ejemplo, para darles un ejemplo, encontramos que las familias que tenían más gallinas iban menos al bosque porque tenían menos requerimientos de ciertos elementos del bosque y además podían vender gallinas y comprar cosas que de otra manera hubieran tenido que de alguna manera suplirlas de donde ellos están, ¿no? Y con esto como base, entonces empezamos a trabajar en las comunidades de ecociencia, que son las que están en verde aquí. Estas son las comunidades que participan en el proyecto de ecociencia, son 10 comunidades, y las rojas son comunidades que no están en ecociencia, pero que son parte del uso del recurso y del territorio de esta zona. Y establecimos, ¿no? Para empezar, cuál es la demanda del territorio, ¿no? Para entender cuál es la reserva, ¿no? Y de ahí definimos preguntas más finas que serían estas tres, que son cuáles son los patrones de presión interna, cuáles son los patrones de cultivo de cacao y si hay una relación entre estos dos, entre las relaciones de presión interna, los patrones de cultivo de cacao en las comunidades de ecociencia y si hay una relación entre las dos. Y empezamos el análisis de si hay una relación. Y como les digo, no empezamos buscando eso, sino fue un poco una pregunta que salió de lo que fuimos encontrando en el camino y especialmente encontrando este tipo de indicadores que nos decían que hay una relación con el cacao. Lo que no estaba claro es cuál es esa relación y empezamos a analizar.
¿no? Las comunidades de las que estamos hablando son comunidades que están aisladas. Un par de ellas tienen acceso por carretera, pero la gran mayoría uno tiene que entrar o por avión, o caminando, o por canoa, una mezcla de caminando y canoa, ¿no? En general, aquí por ejemplo vemos en Aibecaro, que es una comunidad chiquita que ustedes ven aquí, que tiene 2 familias. Quenahueno, que está acá, que tiene 12 familias, ¿no? Aquí pueden ver la pista. Gareno, que está al lado de la carretera, que pueden ver acá, ¿no? Esa es a la entrada, es quizás la comunidad más accesible de los Guaos en esta zona. Y Tigüeno, que está acá, que tiene como entre 20 y 30 familias y tiene acceso aéreo y fluvial también. A pie también se puede llegar, ¿no? Esas son las características de las comunidades con las que estábamos trabajando, con las que estamos trabajando. ¿Qué hicimos? Nosotros les dimos a los participantes, a los colegas que estaban colaborando con nosotros, GPS. Y les dijimos, vayan a hacer lo que ustedes están haciendo normalmente, recorran su territorio. Y generamos mapas de actividad, como pueden ver aquí. Esto es Quiguaro, ¿no? Y en Quiguaro tenemos las personas iban por aquí, por allá, unos iban a cazar, otros iban a pescar, otros iban a recolectar, otros iban a hacer, y estaban haciendo sus actividades. En total, esta es nuestra muestra. En Gareno tenemos 27 días de trabajo, en Tepapare 7, en Nemopare, etcétera, es nuestra muestra. Y con eso luego generamos un polígono, que es este polígono de acá, que se llama un Minimum Bounding Polygon. Y esa es nuestra área. Entonces decidimos que este es el área, este es el territorio de uso en el cual, en este caso, Quiguaro, las familias de Quiguaro están actuando. Cierto es que este es el camino, pero se salen de aquí para acá, salen a buscar hojas, salen a bajar árboles para las casas, etcétera, salen a pescar en estas zonas, pero este es el espacio en el que ellas se mueven, ¿no? Y acá podemos ver la ubicación de Quiguaro dentro del territorio ancestral en general. Y hicimos esto para las 10 comunidades. Y como pueden ver aquí, este es Quiguaro que acabamos de ver, Nemompade, Tepepade, Gareno, que vimos hace un momento las fotos, Daipade, cada una tenía su espacio. No voy a extenderme mucho en la parte técnica de modelamiento, pero una de las cosas que quiero hacerles notar es que, por ejemplo, Quiguaro, ¿hacia dónde se extiende el área de uso? Se extiende hacia allá. ¿Por qué? Porque a este lado tiene Damontaro. Nemompade, el área de uso se extiende hacia allá. ¿Por qué? Porque Quiguaro tiene aquí y Damontaro está acá y esta es la zona más abierta. Una de las cosas que sabemos y modelamos bien es cuáles son las preferencias de territorio y uno de los indicadores de preferencia de territorio más importantes es la cercanía a comunidades, sobre todo a comunidades grandes. Pero pueden ver, miren, Quenahueno. Acá tiene Toñampade, que es posiblemente la comunidad más grande que tenemos en esta zona. La gente de Quenahueno se va hacia abajo, ¿no? Daipade, como esto es fuera del territorio de Daipade, ellos se van hacia adentro hasta donde ya topan con los de Quenahueno y paran. Este es nuestro resultado. Entonces encontramos que Daipade tiene 5.050 hectáreas, todas las comunidades con las que trabajamos, el número de familias y las hectáreas por familia. En los Guaos, en las nacionalidades Guaorani, este promedio de hectáreas por familia varía bastante. En las comunidades Achuar, Shivi y Arizapara no varía tanto. Es mucho más consistente, pero también ellos están mucho más aislados, tienen mucho menos contacto y transferencia de recursos de afuera hacia adentro. Entonces, aquí la economía es un poco más mixta. De cacao, medimos, y este es trabajo de mis colegas de Cociencia, realmente esto yo solamente recibí la información, tenemos 138 parcelas de cacao, con un mínimo de 6 árboles por parcela, un máximo de 800, un promedio de 166, etcétera, ¿no? Las distancias de las comunidades. Estas dos son nuestras bases de información para ver si hay una relación en estas dos. ¿Qué es lo que encontramos en términos generales? Por ejemplo, este es el tamaño de la parcela. El tamaño de la parcela está negativamente relacionada con las distancias al centro de acopio. Entonces, ya empezamos a ver esas relaciones que yo les contaba que explicaban al menos en parte las variaciones que estábamos viendo. Por ejemplo, mientras más alejado estoy de un centro de acopio, más pequeña es mi parcela. Ya tenemos un efecto muy claro del cacao.
¿sí? Las parcelas de cacao están respondiendo al centro de acopio. Mientras más fácil es para mí mover el cacao al centro de acopio, yo tengo más cacao. Y hay diferencias entre los tipos de cacao que son muy interesantes. Entonces, las parcelas más cercanas a la comunidad tienen mayor densidad de cacao productivo, sugiriendo que esta variedad de cacao tiene más tiempo en las comunidades que el cacao de aroma. ¿Por qué? Porque las parcelas más cercanas tienden a ser las que primero se hicieron, y en esas primeros se hicieron está el cacao nacional. En las parcelas más lejanas son las que se hicieron después, y en esas tiende a dominar el cacao de aroma, que es con el que está trabajando Ecociencia, y esa es la diferencia importante para nosotros. Rodrigo, te quedan 5 minutos. Ay, madre mía. Ok. La densidad de árboles de cacao de aroma no productivo aumenta con la densidad acomodada, que es lo que les estoy diciendo. Bueno, para acelerar entonces, miren, esta es la suma de las relaciones de las que estamos hablando. Entonces, relaciones entre factores relevantes y cultivo de cacao de la demanda del territorio en el territorio WOW. Las relaciones que tenemos aquí son relaciones de control, ¿no? Tenemos números de familia. No hay una relación muy clara entre el número de familia y la demanda del territorio. Esto es la antigüedad de la comunidad. No hay una relación muy clara entre la antigüedad de la comunidad y la demanda del territorio. Sobre todo creo porque están influenciando esta demanda ya actividades comerciales que no tienen que ver con el tiempo que tiene una comunidad. El paisaje, si es que es muy quebrado o es plano, aquí vemos una relación bien interesante, que mientras más grande es la demanda, más quebrado es el paisaje, ¿no? Son las comunidades que están en la parte de montaña, ¿sí?, que tienen más uso del territorio. En las partes planas, el territorio usa menos territorio. Y esta es la distancia a pistas. También tiene una relación, no muy fuerte, pero tiene una relación, que mientras más cerca estoy a una pista, más grande es el territorio que uso. Esto es una relación muy interesante que no hemos explorado profundamente, pero que posiblemente tiene que ver con la habilidad de transportar productos que se obtienen en el bosque por la pista. Entonces, mientras más cerca estoy de la pista, más incentivo tengo para ir a extraer recursos del bosque. A nivel de cacao, que es esta parte de aquí abajo, en general, mientras más árboles de cacao nacional sembrados por parcela tiene un promedio una comunidad, menor es la demanda cotidiana del territorio, que es lo que me dice en resumen esto. Miren, número total de promedio de árboles de cacao por chacra. Demanda del territorio. Esto es número promedio por comunidad. Miren cómo baja. Conforme tengo menos promedio, menos árboles de cacao, más grande es mi territorio. Repito. Mientras menores árboles tengo yo en una comunidad, número promedio de árboles de cacao por chacra, promedio en la comunidad, más grande es mi área. Eso quiere decir que cuando yo tengo cacao, yo uso menos el bosque, reduzco el área de extracción. Pero si yo le divido ahora entre los dos tipos de cacao, el CNN 51, que está aquí, y los de aroma, que está acá, puedo ver que esta relación que está aquí, realmente se fundamenta en la relación de estos dos de acá, que es el número de árboles productivos de cacao de aroma por chacra en la comunidad. Miren, baja claramente. Mientras más árboles productivos yo tengo, más pequeña es mi área de uso. Y estas son el número total de árboles de cacao de aroma por chacra. Estos son los productivos y los de aroma. Y acá también tengo una relación un poquito menos fuerte, pero, perdón, un poquito más fuerte más bien, pero igual que la de acá. Es interesante que no hay una relación con el número de árboles no productivos, o sea, los jóvenes por chacra. Esos todavía no tienen ningún incentivo, ¿sí? Estas relaciones, esta relación y esta relación me dicen que las acciones que están promoviendo el cultivo de cacao de aroma en el territorio guaraní están reduciendo la presión de las comunidades sobre su bosque. Y ese bosque entonces que está en mejor calidad se lo puede utilizar para turismo, se lo puede utilizar para otro tipo de actividades que requieren de una biodiversidad de buena calidad, incluyendo pagos por servicios ambientales, etc. ¿No? Estas son las relaciones que estamos resaltando. Y finalmente, con esto termino,
No, esto un poco a nivel de resumen. Partiendo del supuesto de que la extensión del territorio de uso es proporcional al nivel de presión interna sobre la biodiversidad, asumimos que cualquier reducción del área de uso resulta en una reducción de la presión sobre la misma. Y entonces sabemos que mientras más cultivo de cacao, menor es la demanda del territorio en las comunidades socias de ecociencia. Ojo, eso es importante porque son 10 de 31 en esta zona. Asumimos que las condiciones de la zona son similares para todas las comunidades y por lo tanto asumimos a su vez, valga la redundancia, que el resto de comunidades se comportan de la misma manera. Si tuviera que ponerles un número a esto, si tuviera que decirles esto causa esto, entonces esta sería la conclusión. Una aproximación empírica de este efecto sugiere que el incremento del número promedio de árboles de 84 a 105, ¿no?, reduciría el área del territorio en 800 hectáreas. ¿Qué es este modelo de aquí? Pero el modelo también me dice, que es bien interesante, que la reducción marginal decrece con el incremento del número de árboles. Es decir, cuando yo hago mi primer grupito de árboles, tengo una reducción importante de la presión sobre el bosque. Pero conforme voy aumentando los árboles, esa reducción se va cayendo. Lo cual tiene una implicación de gestión bien importante, ¿no? Que es que que como mecanismo de conservación, el cultivo de cacao de aroma tiene cada vez menos importancia y por lo tanto es mejor o por lo menos más eficiente desde el punto de vista de conservación trabajar con comunidades que no están participando en este tipo de proyectos, ¿sí? Y en general, en total, y esto es el final, lo que encontramos es que el mecanismo de conservación del cultivo del cacao tiene un efecto a través de la mano de obra. Las personas que trabajan en el cacao, las chacras de cacao, el secado de cacao, la extracción del cacao, la llevada del cacao a los centros de acopio, absorbe esa mano de obra, absorbe la capacidad de la gente de ir al bosque a extraer recursos. Por otro lado, les da la habilidad de comprar útiles para las escuelas, de mandar a sus hijos a la escuela o al colegio cuando ya están grandes, de hacer un montón de cosas que no las pudieran hacer si es que no tuvieran esos ingresos y por lo tanto tiene un impacto importante también en la calidad de vida de los guaraní, específicamente en este caso. Gracias, eso es todo. Espero estar más o menos con los 15 minutos. ¿Me perdieron? No, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Como dijeron 15 minutos, 15 minutos. Exactos. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Me quedo con algo importante que mencionaste, ¿no? Que la capacidad de carga del territorio determina el área mínima necesaria para producir la cantidad de recursos que demanda una familia. Importante. Ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia y también agradecemos a las personas participantes que están haciendo sus preguntas en la casilla de abajo y que daremos posteriormente respuesta. Escucharemos ahora a Silvia Villasís con su ponencia Geovisor, herramienta de interaprendizaje a través de la visualización de los reportes de presiones y amenazas en 6 países de la Amazonía. Silvia Villasís es experta en sistemas de información georreferenciada, graduada de Ingeniería Geográfica y Desarrollo Sustentable con mención en Ordenamiento Territorial por la Católica del Ecuador. Realizó sus estudios de maestría en Gestión Ambiental en la Massey University de Nueva Zelanda y en sus años de experiencia laboral ha trabajado muy de cerca con comunidades indígenas a lo largo de la Amazonía ecuatoriana. Actualmente se desempeña como colaboradora de proyectos dentro de Ecociencia y me pide que recalque que le gustan las mulas moscovitas, que es un cóctel, en buena compañía. Adelante, Silvia. Tienes el espacio. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por participar. Bueno, yo les voy a contar un poquito. Yo me imagino, me avisan. Uy, no. Están viendo mi pantalla, pero no sé cómo compartir más de una al mismo tiempo, porque tengo abiertas varias. Bueno, vamos a ver ahí. Ahí está. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ahí te estamos viendo. Perfecto.
Entonces, bueno, yo les voy a compartir un poquito la experiencia. Yo estoy ahora a cargo y soy la responsable de construir esta plataforma. Es una herramienta tecnológica en donde, bueno, es el resultado del esfuerzo de cada uno de los monitoreos que se han hecho en los 6 países que conforman Amazonía 2.0. Entonces, ¿cómo está pensado este geovisor? Este geovisor está pensado de una manera de que sea muy visualmente interactivo, intuitivo, y que sea muy fácil para el usuario acceder a esta información. Entonces, bueno, lo hemos pensado primero en que pueda tener información que nos dé una contextualización más integral del territorio. Entonces, en este sentido, vamos a tener información secundaria que no ha sido necesariamente levantada por el proyecto. Esta es una información habilitada que viene desde la RAIS, que es la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, y lo que nos da este tipo de información es una contextualización de lo que está pasando en cada uno de los territorios que forman parte de este proyecto. Entonces, bueno, lo que vamos a ver acá, bueno, tenemos información vinculada a lo que es territorios indígenas, áreas nacionales protegidas, información tan importante como todo lo que está relacionado a deforestación y las dinámicas de deforestación que se están dando. Entonces, este tipo de información es bien interesante verlo espacialmente, porque como podemos ver, lo que vemos aquí en naranja son las áreas, los territorios indígenas, y lo que vemos que está pasando alrededor, por ejemplo, es una clara idea de cómo se está interviniendo afuera de los territorios indígenas. Entonces, poder tener esta contextualización a nivel de toda la cuenca amazónica nos parecía interesante para tener esta contextualización de las que les estoy hablando. Pero bueno, esto es como la parte, digamos, más macro de todo del trabajo que hemos venido haciendo, pero también está cada una de los pequeños y grandes esfuerzos que se han hecho en cada uno de los territorios donde el proyecto se está implementando. Entonces, en este sentido también, cómo está pensado el geovisor, arrancamos de esta parte más panamazónica y lo vamos aterrizando un poco. Entonces, bueno, el proyecto interviene en 6 países dentro de la cuenca amazónica. Cada uno de los países donde interviene tiene un número de monitores o veedores, cada uno lo ha llamado de distintas maneras, y cada país ha ido desarrollando sus metodologías de levantamiento, todas vinculadas a necesidades locales, es decir, todas estas necesidades de monitoreo han sido construidas desde lo local, en base a las necesidades y a varias presiones o amenazas que se han visto cada uno, ¿no?, afectados. Entonces, bueno, tenemos también como una parte donde podemos ver todas las unidades donde está trabajando, las áreas de implementación de este proyecto, el número de veedores que cada uno tiene. Pero después de esto también, y les quiero contar un poquito del proceso de cómo ha sido armar esto, ha sido bastante interesante porque la información que hemos recibido ha sido muy diversa. Cada uno de los socios tiene distintas capacidades y distintas necesidades de monitoreo. Y entonces, en ese sentido, la información cuando la recibimos en distintos formatos. Ha sido un reto muy grande con el equipo que estamos trabajando en poder volcar toda esta información a lo que ahora ya ustedes están observando. Pero bueno, la idea es que este sea un espacio, una herramienta de intercambio de información. También, bueno, lo que podríamos observar aquí o lo que estamos observando es información social, información vinculada a presiones y amenazas, monitoreo de bosques. Vamos a ver varios ejemplos, cada uno, como les digo, de los países ha hecho sus esfuerzos y cada uno ha ido monitoreando cosas distintas. Entonces, esta variedad también me parece que es bastante enriquecedora y es una herramienta muy, muy potente de visualizar las dinámicas que están pasando en cada uno de los territorios, pero también como una herramienta de toma de decisiones y de acciones. Entonces, bueno, lo que vemos aquí es uno de los socios con los que trabajamos, es en Colombia. Entonces, este es el núcleo Mononguete. Nos parecía interesante también como dar un contexto. Hay un trabajo atrás de cada uno de los socios de levantamientos de líneas bases. Y en este caso, Colombia es uno de los socios muy, muy fuertes en cuanto a sistemas de información geográfica y a la información que ellos han ido levantando y monitoreando en su territorio. Entonces, bueno, lo que pueden ver acá es la población
de cada uno de los lugares donde se está implementando Amazonía 2.0. Ellos también han visto la necesidad de mapear cada una de las casas, tanto de los promotores como de los habitantes de los lugares donde están implementando, y esto es lo que vemos ahora. Bueno, también ellos les pareció, dentro de sus esfuerzos, también hicieron un mapeo de escuelas. Otra de las cosas que también Colombia está monitoreando es todas las especies de mamíferos, es decir, hay un componente de biodiversidad bastante interesante, y las especies de aves que van encontrando dentro del territorio. Todo lo que vamos observando, cabe recalcar que es una suma de capacidades, un proceso muy largo dentro de cada uno de los socios dentro de los territorios donde está trabajando, un proceso largo de capacitaciones para poder entender y tener la información con la que ahora les estoy mostrando. Bueno, esta es otra de la información que Colombia también está levantando o levantó. Entonces, bueno, ellos tienen información de alertas tempranas, los tienen por el 2017, 2019, 2020, y también tienen monitoreado presiones y amenazas. Entonces, dentro de las presiones, vamos a tener que las principales presiones que han identificado en territorio está la caza ilegal, cultivos ilícitos, extracción ilegal de madera, ganadería extensiva, transformaciones de bosques en linderos, violencia. Pero también no solo se están quedando al nivel de presiones, sino también están viendo un pasito más allá a futuro y van viendo también las amenazas dentro de sus territorios. Y en este sentido, las amenazas más latentes que ellos han identificado es proyectos de hidrocarburíferos, proyectos de vías y tráfico de tierras. Es decir, como pueden ver, bueno, ahora vamos a ver como estos matices que hay entre socios. Y les voy a mostrar otro de los socios. Lo que estamos observando aquí es Perú. Perú trabaja en distintos núcleos, digamos, y las distintas grupos indígenas con los que trabaja. Una de las cosas que les parecía muy importante dentro de Perú era tener una consideración de la movilidad que tiene, desde sus comunidades hasta la ciudad más importante, que es Atalaya. Entonces, a ellos les parecía importante tener esto vinculado dentro del geovisor, y eso es lo que pueden ver acá. Es cuánto les toma desde cada uno de las comunidades indígenas hasta llegar a esta ciudad importante, porque es una ciudad importante para comercializar sus productos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que desde la comunidad Bencoriay les toma 14 horas hasta llegar. Es decir, entonces, bueno, fue un proceso bastante interesante en conjunto de toda la información que levantaron, porque mucha de la información también estaba en fichas, en papeles, otros ya tenían un poquito más de trabajo en este proceso y ya lo podían ver en mapas. Pero sí interesante construir en conjunto todo lo que ellos fueron diseñando en un momento en campo hasta ya poderlo ver acá. Bueno, esto que ven acá también en el caso de Perú, ellos bueno, tienen vinculado todo su monitoreo ya a una institución gubernamental. En el caso de, por ejemplo, de nivel de aprovechamiento forestal, entonces tienen sus parcelas de nivel de aprovechamiento forestal definidas, tienen un nivel de aprovechamiento forestal y están monitoreando dentro de sus parcelas, y una vez que tienen estos registros lo pasan directamente a la entidad que está responsable dentro de Perú de todo lo que es áreas de aprovechamiento forestal. Entonces ya las veedurías de Perú de alguna manera están vinculadas a un ente estatal que están realizando, digamos, trabajo en conjunto. Bueno, lo que ven ahora es Brasil. En el caso de Brasil es bastante interesante porque el trabajo fue distinto. Es uno de los socios que por todo este tema de la coyuntura todavía de la pandemia no ha podido arrancar con su trabajo en campo, pero nos parecía bastante interesante porque Brasil ha hecho un trabajo muy, muy intenso dentro del proyecto en todo un levantamiento de línea base y determinar y definir una metodología de levantamiento en campo. Entonces, dentro de nuestro trabajo de consolidar este geovisor, nos parecía también importante
poner esos esfuerzos aquí. Entonces ya había un trabajo con las comunidades, un trabajo de consulta, un trabajo de asambleas, en donde se definieron, por ejemplo, presiones y amenazas latentes. Es decir, hubo como todo un trabajo para poder entender qué se va a monitorear y definir los indicadores y los parámetros de qué se va, qué es lo que cada una de las comunidades o de los territorios indígenas quería mapear y qué es lo que quería evidenciar dentro de su monitoreo. Entonces, en este caso, para Brasil fue distinto porque no es una información levantada como el punto GPS donde está pasando cada una de las presiones, amenazas, sino más bien ha sido una construcción desde una línea base de cómo fue levantada su metodología y cómo, bueno, y en base a eso, ahora van, cuando haya cómo, van a arrancar con su monitoreo y a partir de eso nosotros ya vamos a seguir alimentando esta plataforma. Entonces, bueno, lo que ven acá es un poco, en realidad, todas estas presiones y amenazas que ellos ven latente dentro de los 3 territorios indígenas donde el proyecto se está implementando. Vemos que, bueno, en realidad muchas de las presiones y amenazas que vemos dentro de los territorios se repiten en todos los países. Tenemos la cacería ilegal, la construcción de vías, la extracción ilegal de madera, invasión de tierras también es otra de las presiones que ellos evidencian. Muchos incendios forestales, narcotráfico y pesca ilegal. Entonces eso es lo que este mapita está mostrando aquí. Pero bueno, en toda esta heterogeneidad de metodologías y de información, el Ecuador con el caso Guarani, y es un poco lo que Rodrigo contó, y de dónde vino el estudio que él les presentó ahora, se hizo como este esfuerzo de monitoreo, pero fue un esfuerzo vinculado a la cuestión fotográfica. Fue un registro, un monitoreo más fotográfico, y eso es lo que ahora ustedes están evidenciando acá. Estas 2 áreas son las 2 áreas donde el proyecto Amazonía 2.0 se está implementando ahora en el Ecuador, dentro del territorio Guarani. Tenemos son 10 comunidades que intervienen, y lo que ven acá en verde son todas los tracks o las rutas que han sido mapeadas por cada uno de los veedores o monitores. Después, y es el único país ahora de los 6 países que hizo un monitoreo fotográfico tan interesante, y les voy a mostrar un poco cómo fue la construcción de esto que estamos viendo acá. Entonces, bueno, dentro de las rutas de monitoreo son estas verdecitas. Silvia, te quedan... ¿Perdona? Te quedan 5 minutos. Va, perfecto. Entonces, bueno, lo que podemos ver acá son las rutas de monitoreo. Son las verdes que están aquí. Todo esto fue mapeado por las personas, por los técnicos y veedores en territorio, a través de esta metodología con loggers, y de poder entender cuál era la actividad a diario que estaban haciendo, para entender el uso y cómo funcionaba el uso de su territorio. Entonces, bueno, después también hubo toda una toma de puntos. Lo que vemos acá es un ejemplo, esto hay para todas las comunidades. Estamos trabajando en subir toda esta información. Esta plataforma, les quería mencionar que está todavía en construcción, y queríamos mostrarles un poquito el trabajo que se ha venido haciendo. Pero bueno, esta información hay para todas las 10 comunidades. Y bueno, entonces hay estos puntos de monitoreo que fueron tomados, pero a su vez fueron fotografiadas varias categorías de monitoreo. Entonces, por ejemplo, lo que vemos acá es esto fue mapeado como bosque en el 2018. Entonces, todos estos puntitos van a tener vinculado información importante para la comunidad. En este caso es dónde están su bosque y si son cortes o qué ha pasado. Entonces, todos estos monitoreos o estas fotografías que vemos aquí, este registro fotográfico nació de una necesidad desde ellos por mostrar qué es lo que estaba pasando en su territorio. Entonces, hay varias categorías. Entre estas, bueno, tenemos bosque, tenemos cacería, tenemos otro de los temas que también era muy interesante, era el tema de gobernanza forestal.
Entonces, por ejemplo, esto en cuanto a delimitación de límites, entonces miren, por ejemplo, acá ellos ponían como un hito de dónde empezaba su territorio, entonces eso también es una parte dentro del monitoreo que se hizo en territorio guaraní. Después otra de las categorías, y es bastante importante esta, es la pesca, porque es un recurso para la población. Y bueno, también vinculados a todos los cultivos. Como Rodrigo les mencionó, hay un proyecto muy grande de manejo de cacao y de chacras dentro de Cociencia en territorio guaraní, entonces también era importante poder visualizar lo que estaba pasando dentro de sus chacras para ellos, entonces también hay un monitoreo de las chacras. Bueno, yo les quería eso mostrar en cuanto al diferente tipo de información que estamos manejando. Esto en realidad no se queda aquí porque esto ha sido como la primera parte de consolidar toda esta plataforma, de poner la información, de visualizar, compartir con los socios, saber qué se pueden poner, cómo. También es importante mencionar que hay un acuerdo desde las comunidades por compartir esta información. Hay información que en muchos de los países las comunidades han preferido que se maneje de otra manera y no se la comparta. Entonces también hay esta consideración que es bastante importante, considerando que esta información es de los territorios y de la población que vive ahí. Después, lo interesante y lo que se viene ahora es que las personas, los monitores, los veedores se apropien de esta información. Y generar este aprendizaje en común y este intercambio de información para la toma de decisiones. Entonces, pensar que esta herramienta, como está ahora, está mostrando toda la información que se ha levantado, pero el potencial de esta herramienta es justamente eso, es la toma de decisiones y generar incidencia desde lo local para temas de gobernanza forestal in situ, pero también pensando en que se puede escalar a distintas escalas, tomar, no sé, incidencia a nivel un poco más arriba, local, pensando ya un poco más macro, pero sí, que sea una herramienta más tecnológica para poder generar toda esta gobernanza in situ que el proyecto Amazonía 2.0 ha venido construyendo hasta ahora. Creo que estoy a tiempo. Ya. Perfecto. Ya, No. sí fui muy rápido, lo siento, pero sí, de mi parte es eso. Muchas gracias por tu atención y listo. Perfecto, muchísimas gracias Silvia, muchas gracias por tu presentación. Es enriquecedor conocer cómo es el proceso para poder volcar toda esta información generada por los mismos veedores en esta herramienta. Les recuerdo que vamos a tener posteriormente un espacio en donde reuniremos varias de las preguntas, trataremos de responder a la mayor cantidad de ellas en el tiempo que tenemos disponible. Tomaremos notas de sus contactos, por lo que les pedimos que dejen su correo electrónico en caso de que no alcancemos a responderlas todas. Ahora le doy paso a Braulio Buendía con su ponencia Estrategias para fortalecer la gestión de los bosques indígenas ante los efectos del COVID-19. Braulio es ingeniero en recursos naturales renovables, tiene un máster en conservación de recursos forestales con estudios de doctorado en gestión de proyectos ambientales. Cuenta con más de 20 años de experiencia en administración, gestión y control de bosques en el sector público, privado, cooperación y comunidades indígenas amazónicos. Fue director y coordinador de proyectos en Perú y países de la cuenca amazónica que han sido financiados con fondos de USAID, Unión Europea, NORAD, BID, entre otros. Fue consultor internacional en gobernanza forestal y empoderamiento de capacidades, principalmente de pueblos indígenas, también gestor del concepto e implementación del sistema de veedurías forestales indígenas y comunitarias en Perú y su escalamiento en países de Latinoamérica. Actualmente es coordinador de la iniciativa Amazonía 2.0 que se implementa en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Guyana y Surinam. Es autor y coautor de varias publicaciones y artículos científicos. Braulio, te cedo el espacio. Gracias, buenas tardes con todas y todos. Agradecer a los colegas de Cociencia por esta invitación y a la vez felicitar por esta iniciativa que han tomado a bien de realizar. Bueno, me siento la satisfacción porque gran parte de los productos que se van dando y presentando se dan en el marco de esta iniciativa Amazonía 2.0. Que es un proyecto que se implementa en 6 países de la cuenca amazónica del año 2017 al 2020.
2020. Estamos en el último año de operación y bueno, tengo el encargo de coordinar este proyecto y uno de los socios importantes para nosotros y referentes es Ecociencia. Y por eso estamos acudiendo al día de hoy. Bueno, nos invitaron para exponer un tema, un poco las estrategias para fortalecer la gestión de los bosques indígenas ante efectos del COVID, ¿no? Ante esta emergencia sanitaria que estamos viendo en la coyuntura. ¿Cómo podemos reenfocar y cómo podemos posicionarnos y cómo creemos que la gestión indígena pueda tener una viabilidad? Bueno, mi ponencia va a tener básicamente un marco de análisis socioambiental, económico, es ver cómo la cosmovisión indígena, ¿no? Y la intervención desde los grupos occidentales convergen, si hay una conexión, una desconexión con la realidad que siempre conversamos, pero esto es un poco más de un análisis estructural, más allá de un proyecto. Y este escenario, ¿cómo ha servido para que ya recibido esta pandemia del COVID y qué efectos y lecciones nos deja y cuáles serían las perspectivas y la nueva normalidad? Si es conveniente volver a lo que siempre hemos estado, cómo cambia esto y qué retos y desafíos nos lleva. Básicamente es conversar si estamos conectados o desconectados con la realidad. Si nuestra visión occidental coincide con la visión indígena, porque muchos de los problemas de atención tienen que ver con eso. O sea, si todos estamos viendo la misma foto, ¿cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro? Y uno de los primeros temas que nos lleva a pensar es la visión de desarrollo. La visión de desarrollo para el mundo occidental, para las ciudades, pensamos el crecimiento económico. Creemos que cuando hay más movimiento económico, cuando generamos la inversión y todo el tema de gasto público, va orientada a promover inversiones privadas y el país y los pueblos son mejores porque tienen mejores ingresos y si eso ven indicadores de su Producto Bruto Interno y qué sé yo. Esa es la mirada de cómo uno ve una ciudad pobre, rica, qué sé. Pero para los pueblos indígenas, un poco más está vinculado al tema del bienestar. El buen vivir, que tiene que ver con la calidad del ambiente sano, o sea, la visión de territorio. El buen beber, orientado un poco más al consumo del agua. No hay comunidades donde no hay agua, ¿no? Y el buen comer, que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Entonces, esto le da una connotación al valor del bosque. El bosque no es visto como madera, no es visto solamente como los petróleos, no, es una mirada diferente, es una mirada estructural. Entonces, la visión de desarrollo, cuando hablamos de un país desarrollado y una comunidad desarrollada, visto desde una ciudad, estamos hablando dos lenguajes diferentes, que es bueno, primero, tomar en cuenta y ver si están incluidos o excluidos en nuestros modelos. Los conceptos y los intereses también son diferentes. En una ciudad, ¿no? Prácticamente cuando hablamos de comunidad o de territorio, estamos pensando en superficie, estamos pensando en kilómetros cuadrados, en hectáreas, en ocupación, pensando que tenemos un plan. Pero en el lado de las comunidades es una visión, la visión de territorio es más a esto. Como estaríamos viendo una visión de 3D, es ver el suelo, el subsuelo, el aire, incluso las personas en tema de territorio. Una comunidad sin territorio no tiene sentido. Es por eso que sus luchas reivindicativas, el derecho de propiedad del territorio es uno de los puntos principales de bandera. Porque no está pensado solamente en la tierra, ¿no? En la superficie, en la corteza terrestre, sino en el valor ecosistémico. Y para una comunidad, el territorio es todo. Es su ferretería, es su mercado, es su hospital, es su tienda y todo, es su casa. Entonces, cualquier afectación que hagamos o dejemos de hacer en una comunidad afecta a todo su estilo de vida. Incluso algunos piensan que es un derecho fundamental a la vida, es un derecho humano. Cuando uno contamina un río, no estamos hablando de una contaminación solamente ambiental, sino es afectar a un derecho humano fundamental, que es la seguridad alimentaria de la vida de las poblaciones indígenas. Y la respuesta de los estados, de los gobiernos, en la visión de desarrollo, el gasto público, la inversión, generalmente en los países se da pensando en una densidad demográfica. A mayor población, ¿no? Mayor inversión. El aparato público responde a ello. Mayor servicio a la educación, ¿no? A la salud, a las carreteras, donde hay poblaciones.
Y en el mundo indígena es al revés. Entonces, cuando tienes grupos minoritarios con poca densidad, pero con amplios territorios, tu inversión va a ser mínima. En un ejercicio que se hizo, por ejemplo, en Perú, para que se tenga un docente que para que enseñe a un aula de escuela, tiene que tener 30 alumnos. Y probablemente en una comunidad, toda la población infantil sea 30 de escolar. Entonces, tienen un solo profesor para todos los años. Para que haya un médico, tiene que haber 5.000 pacientes. O sea, quiere decir que como no llega una población, tiene 20 familias y no llegan a 5.000, nunca van a tener un médico. Y para que pase una carretera, van a tener que tener 150 vehículos de transporte diario, el tráfico. Y eso no lo tienen. Entonces, sin alimentación, sin salud, la inversión los considera pues como grupos sociales de una categoría D o E, de extrema pobreza, totalmente no sujetos a crédito, no creíbles. Entonces, van a recibir menos inversión, ¿no? Porque tienen menos población. Y eso hace ver que en los presupuestos no existen, ¿no? Porque no se tienen presupuestos en dimensión territorial, no se ve en proporción al territorio qué porcentaje de bosque o de territorio ocupan, sino es cuánto de población tienen. Eso es una de las causas estructurales de los sistemas que hace que tengamos una desatención de los sistemas de inversión pública. Pero sin embargo, son las zonas donde se concentran los botes petroleros, las hidroeléctricas y todos los focos de inversión y de ingreso para los estados. Entonces tienes poblaciones pobres en zonas ricas. Y eso te genera el tema de conflicto y todo esto. Y eso te genera pues también unos paradigmas, ¿no? Unas ironías. Entonces una pregunta que a veces nos hacemos es ¿qué porcentaje de los territorios están ocupados por los pueblos indígenas y cuál es el presupuesto público? Si uno empieza a ver la cuenca amazónica de los 6 países, nos vamos a dar cuenta casi con todos la inversión es mínima, ¿no? Entonces eso nos explica por qué los conflictos son mayormente socioambientales y los riesgos de las inversiones pasan por esto. ¿Cuántas escuelas y colegios comunales equipados y funcionando existen? A ver, ¿cuánta de la población indígena está registrada al día en los registros de identidad? Hay cuántas personas que mueren siendo NN en la población y se quedan viviendo en su comunidad. No hay escuelas, no hay colegios, no hay inversión. Entonces tenemos dirigentes con falencias grandes tomando decisiones de territorios amplios y de pronto el Estado le lleva un estudio de impacto ambiental para que puedan debatir sin saber leer, sin saber escribir. Entonces, eso es la desventaja de una exclusión permanente que no nos lleva a entender. Y nosotros llegamos con unos proyectos verdes, técnicos, y veamos a quién le pedimos qué, con quién estamos interactuando realmente. Nos hemos puesto a ver, por ejemplo, cuál es el nivel de nutrición de la madre indígena en edad reproductiva, de la leche, la calidad de la leche, la calidad de su ácido fólico. Niños desnutridos. Hay estudios que los niños al año, 2 años de edad, están consumiendo alcohol con este tema de la fermentación de la yuca, el masato, cualquier otro, de arroz. Entonces, la muerte de neuronas, el 80% decían unos que son engendrados bajo efectos del alcohol, los niños. Entonces, imagínense el capital humano, la exclusión del Estado. Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando? ¿Cuántos profesionales indígenas están tomando decisiones en los territorios? Cuando salen a la ciudad ya no hay opción para poder volver a tomar decisiones por los territorios. ¿Cuál es el promedio de indígenas que llegan a ser profesionales? De cada 100, ¿cuántos? ¿No? Entonces, a veces invitamos a eventos públicos de capacitación, de talleres en zonas urbanas, sin contemplar su idiosincrasia, su cultura, los llevamos a un edificio, a una dieta que no están acostumbrados. Los pueblos indígenas tienen sus límites culturales de confianza y los juntamos a todos juntos porque tenemos una visión citadina que son pueblos indígenas y los indígenas son iguales. Y eso no es así. Cada pueblo, cada cultura tiene. Su relación con el mercado los cambia, su cultura. He visto una cultura, por ejemplo, Yine, que cuenta solamente de 1 a 7. No existe el número 8, no existe el número 9. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No siempre se premia y se promociona las buenas prácticas, ¿no? O sea, siempre los sentenciamos, pero no los estimulamos. No se promociona estatalmente una marca indígena con un concepto territorial. Su ubicación, sus características, su relación con el mercado marcan la diferencia. No todas las comunidades son iguales. Entonces, y bajo esta connotación, bajo esa relación controversial
disfuncional en la sociedad, llega el COVID, ¿no? Y al 25 de agosto, ¿no? Hace 3 días atrás, el REPAN, que se queda corto todavía en las estadísticas, nos dice que en la Amazonía hay 964.339 casos confirmados de COVID, fallecidos 24.700. Y solamente los registrados en los sistemas públicos, oficiales. Y de ellos la población indígena contagiada, estamos bordeando casi los 50.000, son 47.623 y 1.556 fallecidos. Muchos dirigentes, sabios indígenas, y esto imagínate, si los sistemas de salud y monitoreo no llegan a las comunidades, ¿cuántos más estarán infectados y contagiados que no forman parte de la estadística? ¿No? Y esto es un tema totalmente que el sistema ha quedado desnudado, expuesto a una falencia grande, ¿no? Y estos efectos, obviamente, en términos de ranking, nos hace ver Brasil, seguido de Perú, de Bolivia, en casos, ¿no? de contagios, ¿no? Y también de víctimas de COVID. Y en términos de pueblos indígenas, casi se maneja esa misma proporcionalidad, ¿no? Y Perú ahí tiene mayor dimensión en la Amazonía de víctimas, ¿no? Colombia, ¿no? Seguido de Bolivia, Ecuador. ¿Cuántas camas, cuántas farmacias existen en los territorios indígenas ahorita que tendrían los primeros auxilios? Donde hay zonas de más riqueza, la gente no tiene ni una planta de oxígeno, no tienen medicinas, acceso. Entonces, ha salido apuesta a reducir el valor del territorio en esas circunstancias actuales, porque bajo esta emergencia son el territorio que ha sostenido. ¿Qué comunidades han tenido bodegas, como las casas, apoyos humanitarios o bonos? Todo el valor del territorio los ha acogido, les ha permitido acceder y poder sostenerse en estos momentos que todavía no pasa. Entonces, esta pandemia ha desnudado los sistemas, las falencias, ¿no? Y la pregunta es, ¿queremos esa normalidad? ¿Queremos volver a eso lo que nosotros llamábamos normal? ¿No? Los pueblos indígenas quieren otra cosa. No se quiere volver a esa normalidad, a ese sistema de exclusión. Creo que es el momento de hacer de este problema una oportunidad para refundar, para reinventar, ¿no? Tener una intervención inteligente. Nuestros sistemas deberían cambiar. Deberíamos ser conscientes de que esto sea una oportunidad para poder trabajar. Hay que ver que las pandemias, las epidemias, el primer eslabón viene justamente de estos grupos vulnerables, viene de vida silvestre, ¿no? ¿Y cuántos epidemiólogos tenemos en campo? Entonces, de ahí tenemos que trabajar en medios de vida, en temas de conservación, pero desde las comunidades, ya pensando en un efecto, ya no es solamente un problema de una comunidad indígena, sino es un problema de salud pública. La emergencia mundial, ¿a qué nivel nos está llevando? Esta reactivación económica es un riesgo, pero también una oportunidad, ¿no? Hay que asegurar los protocolos. Los planes de reinversión, el tema de reactivación económica en los países desarrollados, yo estoy hablándoles ahorita desde Texas, en Austin, está viendo algunos reportes de la Cámara de Comercio de California y de las inversiones. La orientación de su estrategia es comprar materia prima o productos de países en desarrollo, abaratar los costos y los insumos, los suministros. O sea, eso significa que no se van a cumplir las salvaguardas, los protocolos de conservación. Entonces, hay que tener mucho ojo con ese tema. En medio de esta emergencia sanitaria ha salido a reducir, como les decía, el valor de los territorios, los sistemas de las plataformas de las veedurías, en el caso de una gran experiencia que ha tenido Amazonía 2.0 del proyecto, que veedores que reportaban monitoreo de prácticas ilícitas o de ambientales y qué sé yo, ha servido para reportar y tener data de comunidades indígenas en afectación por el COVID, ¿no? Te quedan 2 minutos, Braulio. Gracias. Y un tema que nos deja de lección para el ahorro a nosotros de las ONGs, a las organizaciones, es que cuánto hemos ahorrado en viajes, nuestra huella ecológica, cuánto ha bajado. Estamos utilizando estas plataformas virtuales y cuánto a esa naturaleza nos da un mensaje, ¿no? Como quien dice, yo no los necesito porque solo me recupero,
tenemos que reinventar también nuestras estrategias. Entonces queda la tarea de trabajar en el frente externo, de una reconversión, de reinventar la intervención pública, privada, de la cooperación, y los pueblos indígenas realmente tienen que trabajar en un tema de empoderamiento, mejorar sus capacidades, sus sistemas organizativos, sus estrategias, y ser vigilantes, trabajar no solamente como verlos como los guardianes del bosque, sino como unos socios estratégicos en el control social efectivo, ¿no? Y trabajar de la mano. Ojalá tengamos una nueva marca con responsabilidad socioambiental, no comercial, sino un tema de concepto de vida, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Braulio. Me quedo con algo que dijiste, ¿no? Que para una comunidad el territorio es su todo, ¿no? Su farmacia, su tienda, su casa. Importante. Bueno, ahora continúo brevemente con una presentación mía sobre comunicación para dar paso a sus preguntas. Me presento, yo soy Ana María Costa, soy comunicadora social con maestría en comunicación estratégica. Tengo más de 15 años de experiencia trabajando en consultoría para organismos internacionales, públicos y ONGs en estrategias y en herramientas de comunicación. Ahí creo que ve mi pantalla. Perfecto. Yo les voy a conversar, como les comentaba brevemente, sobre el proceso de comunicación en este modelo de gestión. Bueno, para comprender rápidamente cómo se concibe este proceso, cómo se concibió este proceso de comunicación, debe revisarse desde una estrategia inicial de comunicación. Entonces, la estrategia que se revisó se revisó primero desde la acción de posicionar con la comunidad guaraní, con quienes se trabaja y sus dirigentes, la importancia de la labor de la veeduría comunitaria como un proceso, como tal, y una forma de ejercer gobernabilidad sobre el territorio. Segundo, desarrollar capacidades comunicativas en los miembros de la veeduría guaraní, que en realidad no solo se hizo con los veedores comunitarios, sino que abarcó un número más grande de personas que estaban involucradas con todo este proceso. Tercero, a través de la visibilización del modelo y el trabajo de los veedores, lograr incidir no solo en la agenda mediática, sino también en las instancias gubernamentales. Y cuarto, finalmente, una vez instaladas las capacidades y generadas las condiciones para la incidencia mediática y gubernamental, propiciar el que sean ellos quienes de manera paulatina sean los voceros de este modelo. Hay que tomar en cuenta que esas dos primeras acciones se trabajan a un nivel interno de comunicación y las dos últimas acciones se trabajaron a nivel externo. Este es parte del trabajo que se hizo para desarrollar estas habilidades en comunicación, un taller muy, muy interesante, muy bonito, que se hizo con las comunidades involucradas en el modelo. Este fue un taller de habilidades en comunicación, donde también se enseñaron herramientas de comunicación. Un trabajo bien interesante. Y segundo, es trabajar todo este modelo a través del empoderamiento del uso en tecnologías para el trabajo de la veeduría. Ahora les quiero conversar sobre las principales herramientas para trabajar esa estrategia que se tuvieron en cuenta. Uno, como les comentaba, era el desarrollar estas habilidades comunicativas. El otro es, como vieron, empoderarlas en el uso de estas nuevas tecnologías, pero ¿para qué? Para que sean las mismas comunidades quienes sean gestores de creación de estos mismos contenidos. ¿Cuáles fueron los retos en la implementación? Creo que analizamos uno interno, que es uno, por un lado, adaptar estas herramientas para la comunicación a la realidad de los territorios. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo llegar con un folleto impreso en una zona en donde continuamente llueve o es húmeda, porque se va a arruinar la herramienta y no va a funcionar para el objetivo. Entonces, por ejemplo, trabajamos a través de herramientas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, crear videos, porque nos dimos cuenta que todos manejan, todos tienen, la gran mayoría, teléfonos celulares. Entonces, crear, por ejemplo, videos para comunicarles alguna información o para darles una capacitación ha resultado interesante. O otro tema importante, nos dimos cuenta que
la mayoría, quienes tienen el teléfono celular, tienen perfiles, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, comunicar a través de las redes sociales mucha de la información que se vuelve viral inclusive entre ellos mismos. Y otra muy importante es que toda esa información que también ellos generan, la publican en redes y también nosotros nos enteramos de lo que está sucediendo en territorio, cuáles son las necesidades. Otro de los retos para analizado de manera externa es esto, es posicionar este tema en las agendas gubernamentales y posicionarlo en la agenda mediática nacional. Eso después les voy a comentar específicamente por qué la nacional. Porque a veces creo que internacionalmente hay más interés por conocer cuáles son los procesos que suceden en el territorio que inclusive los mismos medios, la misma gente a nivel nacional. Voy a mencionar rápidamente cuáles han sido los logros significativos que hemos logrado. Uno es precisamente esto, la articulación con los medios nacionales e internacionales que ya nos buscan por información específica sobre este modelo. Otra es la visibilidad que se ha dado al trabajo de los veedores comunitarios sobre el trabajo que desarrollan en territorio. Y otra muy bonita es el producto que los mismos veedores generan en sus comunidades, los videos, las fotos, la información que nos pasa. Otra importante ha sido la articulación con otras instancias, desde la academia o otras instancias institucionales del gobierno, por ejemplo, para establecer estos nexos. Y algo muy importante que no quiero dejar pasar es esta generación de lazos de confianza con las mismas comunidades. A manera de evaluación rápida, quiero dejar en claro la importancia de pensar en la comunicación como estratégica, no como lo que es, como un proceso que indica o que dice a la comunicación que debe ser un eje transversal a todo este proceso de comunicación en proyectos, en instancias. Y otro muy importante es esto, es empoderar a las mismas comunidades en herramientas de comunicación para que ellos sean gestores de esta información. Rápidamente comentarles que toda esta información que han escuchado de los ponentes el día de ayer y el día de hoy ha venido a repercutir en unas publicaciones, unas publicaciones que hemos creado en Ecociencia. Estas son Nearanis, un manual para la veeduría guaraní, Nearanis, Guardianes del Bosque. Otra es la estrategia de monitoreo de gestión ante presiones y amenazas ambientales en el territorio de la Nacional Guaraní del Ecuador. Un tercero, un manual para la conformación y funcionamiento de la veeduría territorial de la Nacionalidad Guaraní del Ecuador. Y un cuarto, que es un manual para el uso de la aplicación tecnológica para la veeduría guaraní. Y finalmente un quinto, que es un diagnóstico situacional, línea base, socioambiental de las comunidades en territorio étnico guaraní. Esta información la pueden encontrar, debe ser compartida en el chat, sobre en dónde conseguir la información. Esta ya está disponible en nuestra página web para que puedan revisarla, chequearla. Bueno, y eso sería todo de mi parte. Bueno, antes de dar paso a las preguntas y respuestas, quisiera pedirles el favor a los participantes que prendan sus cámaras para dar paso a las respuestas a las preguntas que nos han venido haciendo. Yo no puedo empezar mi video porque el host lo prohíbe, dice aquí. Ahí está. Ok. Perfecto. Hay una pregunta para Rodrigo. ¿Se ha analizado cuáles son los principales servicios ecosistémicos que se ven afectados o potenciados por el cultivo de cacao en las comunidades? No, la respuesta simple es que no hemos analizado eso. Incluso la definición de biodiversidad y calidad y presión es bien teórica. Entonces no hemos llegado para allá. Perfecto. Otra importante, ¿qué indicadores se consideraron para determinar que la presión antrópica sobre el bosque llegó a ser nula? Ok, esa es una pregunta. Nuevamente, la respuesta es bien empírica. Asumimos que si es que las personas que estaban trabajando con nosotros en el muestreo, en los trayectos que también mencionó Silvia, no llegaban a una zona, entonces en esa zona no hay extracción y por lo tanto el nivel de presión es nulo, de ahí para allá. Es decir, el borde de nuestro polígono es el borde de la presión y asumiendo también que la presión decae.
desde el centro, desde la comunidad hacia afuera, no necesariamente en distancia, sino más bien en tiempo, y una vez que ya las personas no pasan de ahí, ya la presión es nula. Y una tercera, ¿se ha analizado el tema de los saberes y prácticas ancestrales cuando se reduce la presión sobre el uso del bosque cuando el cacao está en edad productiva? No, tampoco no. Es un análisis económico bien sencillo. E incluso me parece que las respuestas que tenemos demuestran que las familias guaraní están aplicando conceptos de eficiencia muy claros. Por ejemplo, las familias que están cerca a los centros de acopio, que tienen mejor acceso, tienden a tener el cacao CCN 51, que es más productivo, tiene un menor precio, pero como se lo puede producir en mayor cantidad, es eficiente transportarlo en grandes cantidades hacia los centros de acopio para venderlos. Al otro extremo tenemos las familias que están más alejadas. Las familias más alejadas tienden a tener más bien cacao de aroma. ¿Por qué? Porque el precio es más alto y transportar cantidades pequeñas es más factible que cantidades grandes, pero con el precio grande, con el precio más alto se compensa. Entonces, los saberes ancestrales sin duda están participando de alguna manera, pero el comportamiento general de las familias guaraní que estamos viendo es un comportamiento muy parecido al que tendríamos ustedes y nosotros si estuviéramos en un proceso de producción similar y en unas condiciones similares. El costo de transporte, los precios tienen que ver con eso. En general, me parece que las familias guaraní se están comportando como nosotros esperaríamos que se comporten, porque así nos comportaríamos nosotros. Perfecto. Silvia, en el geovisor se muestra información levantada en el monitoreo. ¿Está prevista la actualización de la información? ¿Quién la actualizaría? ¿El área técnica de los socios o también los veedores o monitores? Por ahora, toda la información que está ahí ha sido subida por nosotros y gestionada por nosotros. En una siguiente etapa, sí se planifica que sea subida o gestionada más desde lo local, desde cada uno de los socios, siempre considerando que va a haber distintos niveles de manejo y de administración y distintos roles para manejar y tener una organización dentro del geovisor. Todavía no llegamos a esa etapa. Justamente ahora con toda esta información vamos a empezar con toda la difusión y a apoderarse de esta herramienta, capacitaciones, cursos, pero en algún momento sí es la idea, que sea un poco más desde los que generan la información, que puedan gestionar sus datos y ver su información. Tal vez, no sé si publicarla, pero al menos para que ellos lo puedan visualizar y puedan ser una herramienta más para toma de decisiones. Perfecto. Tengo otra pregunta. ¿La información que presentaste es descargable? ¿Cuál es el link de descarga o visualización? Aún no es descargable. Eso es un tema que deberíamos aún manejarlo internamente, protocolos de uso de la información entre los socios. Sí va a ser público el acceso al geovisor. Aún está en construcción, estamos todavía puliendo, no toda la información está subida. En cuanto esté subida la información, todo va a estar visible dentro de la página web del proyecto Amazonía 2.0. Entonces el geovisor va a estar dentro de la página, si no dentro va a haber un link directamente para que puedan acceder a eso. Perfecto. Para Braulio, ¿cuál crees que es el aprendizaje más importante que el COVID-19 le deja a las ONGs que se dedican al ambiente y que trabajan junto a comunidades indígenas? Yo creo que depende de qué nivel, ¿no? Una ONG local, si su nivel de intervención quizás sea un poco más en campo, pero creo que a nivel general, a veces nosotros, haciendo de repente una autocrítica, siempre pensamos que llevamos la solución a las comunidades o que estamos luchando y en favor de las comunidades y de la naturaleza, y que si no hacemos un proyecto, la naturaleza no se recupera. Creo que en este tiempo de aislamiento la naturaleza nos ha dado una lección. Hemos visto cómo la vida silvestre y los indicadores biológicos nos han demostrado que la naturaleza solo se ha ido recuperando. Entonces creo que tenemos que reinventar nuestros sistemas de intervención. Y también, por ejemplo, cuántos viajes hemos dejado de hacer para tantos eventos, para tantos certámenes, ¿no? Cuánto la calidad ambiental
En el tema de contaminación, de huella ecológica hemos disminuido, hemos evitado gastos, ¿no? Pero nos hemos seguido comunicando. Entonces creo que siempre hay oportunidades para mejorar y sobre todo revalorar a los pueblos indígenas. Creo que el valor del territorio, de tener una visión integral en su valoración, no solamente económica, sino social, es importante. Creo que es una oportunidad para reinventarnos y mejorar nuestros sistemas de intervención. Perfecto. No es una pregunta, pero es una afirmación interesante, te la voy a hacer de todas maneras por si la quieres comentar. Lo que comenta Braulio es catastrófico, pero por increíble que pueda parecer, los pueblos indígenas históricamente han resistido, readecuado y son resilientes. De la colonia hasta el COVID han sobrevivido por sus saberes y prácticas. La atención a necesidades básicas es sin duda la deuda del Estado y trabajar en medios de vida es lo fundamental, nos comenta una participante. No, interesante apreciación. Yo creo que esta resiliencia viene desde antes en varios episodios que han ido pasando. No es lo que debería ser, ¿no? Probablemente cada uno debería hacer su trabajo. Obviamente los sistemas públicos, la cooperación, tener una visión de gestión del territorio y pensar que no son ciudadanos de segunda clase, sino tener como socios y aliados. Y también al interior, ¿no? También los pueblos indígenas tienen que trabajar mucho en empoderamiento de sus propias capacidades, en la forma como toman sus decisiones, sus estructuras políticas, ser una oportunidad para poder no solamente demostrarse ellos, sino demostrar al resto que se merecen tener también una calidad de vida, no por ser indígenas, no tengan que vivir un tema de exclusión. A veces una de las cosas que siempre decimos es pasar de la protesta a la propuesta, o también identidad, pero con dignidad. Entonces creo que es oportunidad para todos, y sí es cierto, son resilientes, pero no hagamos de eso una costumbre, ¿no? O sea, porque como quien dice, si tú puedes soportar, sigue soportando, ¿no? Que ese es un asunto, creo que, de entendimiento mutuo entre todos. Perfecto. Alguien menciona sobre el tema de comunicación, incidencias de entidades gubernamentales. ¿Podrías comentar algo al respecto sobre sobre las acciones de comunicación respecto a la incidencia gubernamental? Sí, yo creo que es importante primero tener un voz a voz con las entidades, pero a partir del propio trabajo de los veedores, y muchas veces que sean los mismos veedores comunitarios quienes comenten su trabajo, es importante para que se reconozca toda la labor que están haciendo. Entonces creo que esto nos ha servido bastante. No hay un reconocimiento formal, pero ya nos preguntan, hay un llamado específico respecto al trabajo que hace Cosciencia con los veedores, o hay un llamado directo a los veedores para que expongan cuál es el trabajo, cuál es el modelo, para que sirva como medio de referencia para otros. No sé si eso pueda responder a la pregunta. Ya estamos llegando al final de esta sesión y vamos a pasar a unas palabras de cierre por parte de Carmen Joss. Solo un aviso parroquial corto, acabamos de compartir en el chat, si quieren suscribirse al proyecto Amazonía 2.0, igual que conozcan la información que hemos compartido en nuestra página web de Ecuador, de Ecociencia, www.ecociencia.org, y el enlace a las publicaciones. Agradezco a todos los participantes y colegas de Ecociencia y el proyecto Amazonía 2.0, gracias Braulio. Un agradecimiento especial a Cari Potvin y a Gabriel Arnal, que ha estado tras bambalinas para hacer que esto funcione. Esto por mi lado, dejo el espacio a Carmen. Muchas gracias, Ana María. Gracias a todos y todas las panelistas. Creo que ha sido interesantísimo esta tarde escuchar las presentaciones. Es un poco de alguna manera, unas lecciones, un conocimiento, etcétera, que sale, que se sintetiza, que resulta de lo que en cambio estuvimos exponiendo ayer, ¿no es cierto? Que es como la base de esto, es esa gestión, ese tratar de llegar a unas comunidades, por un lado, con unas alternativas económicas, por otro lado, con la necesidad, digamos, de mejorar, de proveer herramientas, etcétera, etcétera, capacidades, para la gobernanza territorial, como dijo Braulio y como han dicho varios de los panelistas hoy, la,
la importancia de esta capacidad de gobernanza para las comunidades y pueblos indígenas en la Amazonía es vital, dado que realmente en sus manos está buena parte de lo que todavía quedan de bosques, que es bastante, indudablemente, en la Amazonía, no solo en Ecuador, sino en toda la región amazónica. Entonces, ahí hay hay varias cosas, hay una responsabilidad enorme, hay unas necesidades gigantescas y eso tiene diferentes ángulos, digamos, en los que se necesita ir supliendo esas necesidades. Muchos tienen que ver con las alternativas económicas, todos estamos interesados de igual forma en la conservación de los bosques. Y por último, también hay este ángulo de la incidencia en los sectores gubernamentales, por al menos dos razones, por todos los temas sociales, ¿no? Y socioambientales, y también por los temas, o tal vez en segundo lugar, por los temas más ambientales, como son la conservación de los bosques, la calidad del agua, la no contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que son temas sumamente complejos, seguimos aprendiendo en el camino de llevar adelante estos trabajos que se hacen tanto entre ONGs nacionales, internacionales, la cooperación de los donantes, por supuesto, y principalmente cada vez más la necesidad de mejorar la calidad de esa gestión con respecto a el impacto que realmente causa en territorio, ¿no? Y con los pueblos. Yo creo que eso es, hay tantas cosas más que decir. Nuevamente, solamente me queda agradecer muchísimo a todos quienes han participado hoy, participaron ayer, escuchándonos y presentando. Así que bueno, buenas tardes y esperamos poder generar otros espacios similares a este más adelante. Gracias nuevamente. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Gracias, chao.